gobierno de Miguel de la Madrid, el gobierno japonés, le había dado una propuesta a México, la cual fue pagar la deuda externa del país, la cual era de 185.463.306 millones de pesos. El gobierno decidió rechazar esto, ya que el territorio no se vende, se protege. Pero ¿y si esto cambiará? ¿Qué tal si Japón compraba Baja California? Para esto digamos que Japón decide aumentar la cantidad a pagar al doble, por lo que esto haría que la oferta se mostraría más beneficiosa. Esto haría no solo que el país pagará sus deudas, sino que hasta que ganará mucho dinero que podría ser usado para mejorar el país, invirtiendo en infraestructura y en desarrollo del país. Esto haría que Miguel de la Madrid pudiera cumplir sus propuestas de campaña, pero Miguel de la Madrid, un poco antes de terminar la negociación, cambiaría las fronteras de Sonora para que Sonora tuviera frontera con California, añadiéndole a Sonora el distrito de Mexicali. Otra cosa que pasaría es que Estados Unidos tomaría acciones en esto, si bien no podría intervenir directamente, que no quiere un Japón en su frontera sur. Esta frase la dijo Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, en su libro El Gran Tablero de Ajedrez. Y también existe la doctrina Monroe, que dice América para los americanos, por lo que Estados Unidos deportaría masivamente mexicanos, ya sean legales o ilegales, a Baja California. Es más, deportarían a gente que incluso había nacido ahí y que eran hijos no solo de mexicanos, sino también de estadounidenses. Esto lo harían diciendo que fueron parte de la raza unida, parte un movimiento que quería separar a Texas de Estados Unidos, argumentando que este es traición, por lo que los deportarían a Baja California. Todo esto con el fin de generar un sentimiento independista de Baja California, aunque lo más probable que pasaría sería que no pasaría mucho que o decidieran vivir en Japón, ya que de todas formas tendrían una mejor calidad de vida, o volver a México. Después de esto, Japón había terminado la compra de Baja California y con el dinero lo primero que haría mexicano que se había dado en Japón, crearía su propia cultura, mezcla de la cultura mexicana, japonesa y un poco de estadounidense, cosa que crearía una cultura única, mezcla de lo latino y oriental. Después de esto, Japón había terminado la compra de Baja California a principios de 1983, aunque en un principio Baja California solo sería usada para la exploración de recursos naturales, por lo que Japón usaría a los mexicanos que habitaban la zona. Los mexicanos en Baja California vivirían bien al poseer un trabajo muy bien remunerado, y muchos otros decidirían crear su propio negocio. Por ejemplo, surgirían restaurantes que usarían una comida mezcla de la mexicana y la japonesa, y al crearse tantos trabajos, obviamente la calidad de vida aumentaría. Muchos comerciantes japoneses migrarían a Baja California para poblar esta zona, y estos comerciantes abrían locales en Baja California, aumentando la economía del lugar. Esto en la vida real sí ha pasado, pero con tiendas chinas, que muchas tiendas de China van a México, con la diferencia que estas serían tiendas japonesas y no tendrían que pagar más impuestos al estar en él y tengan impuestos más bajos. Sería interesante este punto, ya que sería más fácil para los mexicanos de los 80 ese tener productos japoneses, productos como coches y videojuegos. Probablemente hubiera sido para Nintendo más fácil ampliar su mercado en América vendiendo el Nintendo Famicom en Baja California, siendo así como en el California. Aunque en las Bajas Californias había tenido buenas ventas, no se igualaban a las de Japón. Esto se debía a que, a pesar de la presencia de migrantes japoneses, la mayoría de los mexicanos veía los videojuegos como un gasto inútil, similar a la compra de juguetes, aunque más caros. Para esto Ainoro Arakawa tenía una idea. Se le había ocurrido un plan: comprar parte de la empresa Sharp, esto para aprovechar que ellos creaban televisores innovadora. Lanzar el Sharp Famicom Televisión, una fusión entre una televisión y el Nintendo Famicom, y esto para una estrategia de ventas. La estrategia era aprovechar que muchas personas en Baja California aún no habían adquirido una televisión. Muchos japoneses en la región eran jóvenes o granjeros que se habían mudado a las ciudades buscando una mejor calidad de vida a precios accesibles, mientras que los mexicanos, que habían atravesado periodos de hiperinflación, ahora estaban en una posición económica mejor y podrían permitirse la compra de una televisión. Nintendo promovería el Sharp Famicom Televisión como la mejor opción, destacando que no solo era una televisión, sino también compatible con videojuegos, con anuncios similares a los de la Wii. La novedad tecnológica y el aumento en el ingreso de los mexicanos atraerían a este nuevo mercado, comparándose con la tendencia de comprar ropa de marca después de recibir un aumento salarial. Además, en los años 80, con Estados Unidos en la frontera norte, Nintendo podría haber establecido varias empresas de manufactura de videojuegos en Baja California.
Sobre todo porque por temas de transporte serían más baratos, y digo si la Nintendo fue un éxito, sobre todo porque por temas de transporte serían más baratos, y digo si la Nintendo NES fue un éxito en Estados Unidos gracias a buenas estrategias de marketing, ahora siendo un poco más baratos, por tener varias empresas de manufacturación de videojuegos en Baja California, estos serían más baratos por temas de transporte. Además, que Japón no solo se interesaría en el mercado estadounidense, sino también en el mexicano, haciendo marketing y campañas publicitarias con el único propósito de atraer a México a estéreo, aunque la diferencia no sería mucha, y pues la historia de los videojuegos a partir de ahora no tendría cambio alguno, y varias empresas de Estados Unidos que en nuestra realidad fueron exportadas a China en esta realidad serían exportadas a Baja California y Sonora. Otra cosa interesante es que Baja California sería una ciudad similar a las de Cyberpunk, esto haría que China tardará más tiempo en industrializarse esas. Esto haría que China tardará más tiempo en industrializarse esas, quién sabe, y puede que al final esto provocaría una guerra civil en China. Esto porque la razón por la que China no cambió de gobierno tras la caída de la Unión Soviética fue porque China fue capaz de adaptarse antes que los soviéticos y por eso no fue derrumbado el partido, y al Estados Unidos exportar empresas a Japón, Monterrey y probablemente a Sonora pues tardaría más en exportar a China, y las pocas empresas que quisieran invertir en China serían empresas canadienses, y pues no es la mejor opción para el desarrollo, y China al no tener una revolución industrial y una explosión económica y al no haber riqueza que el Partido Comunista le dio a China, esta se habría derrumbado poco después de la caída de la URSS, siendo reemplazados por aspirantes neoimperiales confucianos, demócratas o nacionalistas. Es más, tal vez Taiwán invadiría China con ayuda de Corea del Sur, India y más países, terminando con el Partido Comunista huyendo a Corea del Norte, aunque con suerte Taiwán terminaría reunificando China y tras esto ya industrializarse, aunque la fuga de lugares como Perú, Brasil y Venezuela haría que tardará unas cuantas décadas para recuperarse, ya que la fuga de cerebros es lo que más afecta a un país, ya que un país es rico no por sus gobiernos o su sistema económico sino por sus instituciones. Las instituciones es la cultura de la gente, si es trabajadora, si es conformista o si es corrupta. Para darles un ejemplo más claro, ¿dónde va a ser un país más rico? En uno donde la gente es corrupta en todos los sistemas, o si al contrario la gente se ayuda entre sí, comparten conocimiento y es trabajadora. Por cierto, el comunismo nunca habría surgido en Venezuela, ya que, al tener gran cantidad de chinos en Venezuela, estos, si bien no podían votar, sí pueden expresarse, y pues todo lo que saben del comunismo tendrían peso, y pues Venezuela aún seguiría siendo la joya de Latinoamérica. Obvio, no sería el nuevo Estados Unidos, pero mínimo estaría en una mejor situación que en la actualidad. Es más, tal vez aquí surgiría la empresa Huawei. Otra cosa que pasaría sería que Japón mandaría nativos Ainu a las zonas de indígenas en Baja California. Esto lo haría de esta forma: el gobierno compraría tierras de los Ainu y el gobierno le daría la oferta de que si el gobierno compraría tierras de los Ainu y el gobierno le daría la oferta de que si compran tierras en Japón, diciéndoles que ahí podrían tener más posibilidades económicas y seguir su cultura. Con Japón se refiere a Baja California, o sea, recordemos que ahora Baja California es de japoneses se refiere. Pasó un pequeño error de edición. Sin discriminación, tendrían tierras solo para ellos, siendo una especie de tierra prometida similar a Israel, además que en Baja California tendrían los mismos derechos que tienen los indígenas mexicanos en la Constitución. Este plan económico Japón lo había hecho Japón por dos razones: una, hacer de Japón o la zona continental de Japón un país más homogéneo, y la segunda razón sería que pudiera hacer las tierras de la isla de Hokkaido o las tierras Ainu zonas productivas y altamente productivas. Esto lo harían haciendo de estas zonas paraísos fiscales, cosas que atraerían empresas estadounidenses, por lo que veríamos un Silicon Valley en alguna ciudad de la isla de Hokkaido, por lo que si Japón sería todavía más desarrollado, quién sabe, tal vez si van muchas empresas estadounidenses, hasta pueden estar a la par del propio Estados Unidos. Culturalmente el cyberpunk sería muchísimo más importante, ya que, pues es prácticamente la realidad, y los Ainu terminarían siendo asimilados por los indígenas en Baja California, dándose una mezcla muy curiosa, cosa que haría que los indígenas de Baja California parecieran europeos. Esta nueva etnia podría vivir de acuerdo a su cultura y en paz, y viviendo cómodamente en Baja California en unas tierras agrícolamente muy productivas, lo más similar con lo que los podría compararse.